Bueno, pues buenas noches. Pues el pastor ya me presentó. Yo soy Emilio Martín del Campo. Pertenezco al Centro Cristiano de allá de la Ciudad de México y tengo la bendición que Dios me dio de que puso al pastor en mi vida. Bueno, pues el testimonio que les voy a dar, no les puedo dar todo el testimonio de toda mi vida porque de hecho toda mi vida ha sido fue un relajo, ¿no? Antes de morir y volver a nacer en Dios. Eh, pues yo venía platicando incluso con el pastor de que todo empieza desde que uno está pequeño, ¿no? Desafortunadamente hay padres que no prestan mucha atención a los hijos, y no porque ellos quieran apartarse, sino que porque a veces la situación así lo requiere. En mi caso, bueno, mi papá se fue de la casa, no tuve la figura paterna. Mi mamá trabajaba en un banco, entonces, pues desde pequeño, yo tengo un hermano, entonces desde pequeños, eh, pues era cada día era de levántate a las 5 de la mañana, el transporte pasaba por nosotros a las 5:45 de la mañana y nos íbamos a la escuela, y mi mamá trabajaba en el banco y llegaba hasta las 10, 11 de la noche, entonces el transporte nos regresaba a la casa como a las 3 de la tarde, y a mí mi mamá me dejaba la comida hecha para que yo le calentara a mi hermano y le sirviera. Entonces nunca tuve una figura de autoridad, ¿no? Y siempre es importante tener una figura de autoridad en la casa, ¿no? Cuando no tenemos esa figura de autoridad, nosotros crecemos pues a lo tonto, ¿no? O sea, sin nadie que nos guíe. A mí me tocó crecer así, y de ahí pues empezó. Yo tuve mucho problema con el tema de la autoridad. Yo no respetaba autoridades. Yo no le hacía caso a los maestros, no le hacía caso pues a nadie. Fui creciendo y cada vez me metía en más problemas, mentía muchísimo, me empecé a juntar con chavos que pues estaban igual o peor que yo, y todo eso va llevando de una cosa a otra, ¿no? Mi padre, pues una persona alcohólica, yo lo veía de vez en cuando y pues él era mujeriego, él era alcohólico. Entonces, pues tuve un descontrol completamente. Y todo esto empezó a afectar en mi vida hasta llegar al punto de que yo empecé a hacer las mismas cosas que mi papá, ¿no? Era mujeriego, era drogadicto, empecé a meter drogas, empecé a meterme en el alcohol, ¿no? Eh, Dios me mandó una mujer que es mi esposa ahora, gracias a Dios. Yo tuve un hijo con ella hace 13 años, pero la historia de nosotros fue que tuve un hijo con ella, pero yo la abandoné, ¿no? Entonces yo me aparté de ellos y seguía haciendo yo mi vida, todo un rollo, ¿no? Un relajo. Entonces pasaron los años, tuve otro hijo con otra mujer, ¿sí? Me separé de esta otra mujer y después volví a ver a mi esposa, que ahora es mi esposa, que es Norma, y tuvimos otra hija. Entonces, una vez que nació mi hija, empezaron a cambiar las cosas. Bueno, antes de mi hija tuve a mi hijo Emilio. Yo tengo 3 hijos, y mi hijo Emilio tiene una condición que es autista, ¿no? Entonces, desde ahí como que Dios empezó a trabajar en mí, ¿no? Empezó a cambiar un poco la rutina de las cosas que yo hacía. No cambié por completo, pero como que ahí fue el comienzo. Después ya me mandó a mi hija, yo me empecé a acercar más a mi esposa, y después tomamos la decisión de que se viniera a vivir conmigo a México. Ella es de Temisco, de Morelos. Entonces ya me los llevé a mi casa, pero a mí, cuando ellos llegaron a mi casa, a mí se me hizo fácil salirme y empezar a tomar más y empezar de mujeriego, y bueno, hice todo un tema fuertísimo, y cada vez me fui hundiendo
y hundiendo y hundiendo y hundiendo más. Al grado de que estuve a punto de perder a mis hijos, a mi esposa, perder la vida, ¿no? La salud. Y mi esposa pertenece al Centro Cristiano de Cuernavaca y su pastor es el pastor Jacobo. Entonces la canalizaron con el pastor Ray y ya después ella me dijo que si por favor podía ir a una consejería con el pastor. Yo llegué con mi amado pastor porque lo amo muchísimo, gracias a él, bueno, gracias a Dios, pero por medio de él cambió mi vida. Tuve una plática con él, una plática fuerte. Yo me abrí completamente a mi pastor, le platiqué todo y él me dio palabra, ¿no? Y me dijo, mira hijo, si tú sigues así va a pasar esto. Si tú sigues tomando y sigues engañando y sigues con mujeres y sigues haciendo lo que estás haciendo, pues realmente no estás haciendo nada bueno en este mundo. Lo mejor para ti es que te mueras, ¿no? O sea, tú aquí no sirves, porque aparte le estás haciendo daño a tu familia, le estás haciendo daño a tus hijos, no les estás dejando un buen ejemplo. Les comento esto porque pues siempre cometemos errores y no pensamos en las consecuencias para nuestros hijos, ¿no? A mí me llegó mucho todo lo que me dijo el pastor. En ese momento pues fue como un shock, ¿no? Dije, caray, no. Y me dijo, puedes perder a tu esposa, otro hombre va a dormir en tu cama, otro hombre va a disfrutar a tus hijos, tus cosas, tu casa. Entonces dije, no, yo no quiero eso. Entonces, ¿qué hice? Fue empezar a cambiar, ¿no? La verdad no cambié en el momento. Todavía me tardé como unos 4 meses, ¿no? En que me cayera bien el 20. Seguí cometiendo errores, pero ya hubo uno que de plano ya me hizo tocar fondo, ¿no? Y en ese momento tomé la decisión, porque todo es tomar la decisión, ¿no? Todo es tomar la decisión. Tomé la decisión de enderezar mi vida y de entregarme completamente a Dios. Hubo un momento en que dije, bueno, ya me voy a entregar por completo a Dios. Y fue, recuerdo bien, fue un 29 de enero del 2019 cuando dije, ya voy a hacer las cosas correctamente. Y de ahí empecé a ir a mi iglesia todos los miércoles, todos los domingos, ¿no? Y poco a poco fui creciendo de la mano de Dios. Ahorita afortunadamente esto ya tiene pues ya casi 2 años y ahorita ya me casé porque no estaba casado, ya mi pastor nos casó. Ya nos casamos el 23 de noviembre del año pasado. Dios empezó a mandar bendiciones a nuestras vidas, pero lo increíble de todo esto es que Dios me sanó por completo. Dios me sanó, Dios hizo que volvieran a nacer. O sea, yo siento que yo morí y volví a nacer. Entonces, yo les comparto mi testimonio, hermanos, para que si ustedes en algún momento se están saliendo del camino de Dios, regreses inmediatamente, porque lo que hay afuera, lo que hay en el mundo, no es bueno. Siempre estar de la mano de Dios es lo mejor que puede hacer uno para su vida, ¿no? Tenemos la salvación de Dios. Para nuestros hijos tenemos ese ejemplo que les estamos dejando, ¿no? De ahí viene su futuro. Entonces siempre que actúen, hermanos, siempre tienen que pedir, ser obedientes ante la palabra de Dios y siempre consultar todo lo que quieran hacer con Dios, sin salirse del camino de Dios, ¿no? Ese es el testimonio que yo les doy con mucho amor.